Vamos a tratar de comenzar a tiempo. Ya pasaron 10 minutitos. Seguramente hay muchísimos más puntos que se han anotado, pero voy a bajar el volumen porque me acopla. Verán que bajo el volumen un poquito, acá. Se anotaron varios puntos, pero bueno, se irán sumando, así los que llegaron a tiempo, podemos hacerla en tiempo y forma. Bueno, hoy les presentamos el taller de fotografía para emprendedoras. Como muchas saben, este año lanzamos lo que es Mujeres Más TICs, Mujeres Emprendedoras. Capacitamos a muchísimas mujeres que tienen la idea o ya tenían desarrollado su negocio en habilidades y técnicas para poder desarrollarlo, ¿sí? Tuvimos una clase de modelo de negocio, muchos participaron de lo que es marketing digital y vimos que una parte importante para desarrollar el negocio es la fotografía. ¿Cómo la presentamos? ¿Para qué nos sirve la fotografía? Y demás. Que para eso tenemos a Laura. Laura es de nuestro equipo. Laura hace un poco de todo. Es fotógrafa, entre otras cosas. Laura está dentro del programa Mujeres Más TIC haciendo algunas tareas técnicas, pero se ofreció por su hobby a dar lo que es fotografía y la verdad que es una genia, nos da técnicas teniendo en cuenta lo que tenemos en casa. O sea, nada raro, ni un programa raro, ni comprar nada, simplemente con lo que tenemos, cómo podemos mejorar y aumentar nuestras ventas. Así que bueno, yo voy a estar acá sentada, cualquier cosa estoy en el chat por si no escuchan y demás. Y vamos a estar mostrando el PPT. La idea es, si quieren ir haciendo alguna pregunta, me la van haciendo y yo se la voy diciendo. Y después cuando finaliza, van a tener un tiempito para charlar con Laura y para hacerle alguna pregunta por ahí acorde, ¿no? Específico que ustedes están haciendo. Así que bueno, chicas, mil gracias por conectarse, que a esta altura del año, que se conecten un montón de puntos, no es poco. Así que bueno, le doy la palabra a Laura y nos vamos viendo durante la videoconferencia. Laurita. Bueno, hola chicas, hola chicos, hola a todos. Bueno, un poco lo que les adelantaba Mariana, la idea de este curso de fotografía no es precisamente aprender a utilizar una cámara reflex, sino que directamente con lo que nosotros tengamos, ya sea un celular o una cámara, poder adquirir ciertas competencias que nos permitan mejorar lo que es la imagen de nuestro producto y la fotografía en sí. ¿Sí? A lo largo del curso vamos a ir viendo algunas técnicas. Como siempre les aclaro, una cuestión importante es conocer las técnicas, pero siempre otra cuestión importante es aplicar el estilo. Uno puede conocer lo que técnicamente está bien, pero muchas veces en cuestiones de estilo uno puede apelar a tener determinadas formas de sacar fotografías que también quedan muy buenas y que quizá de alguna forma contradicen a la técnica. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. La idea es que cuando vayan surgiendo algunas dudas, las vayamos viendo. Estamos, perdón, por YouTube también. Si tienen algún inconveniente, a veces con el Webex, que es medio traicionero, pueden ir a YouTube en el canal de Punto Digital y que estamos saliendo en vivo y en directo. Exacto. Así que bueno, esperen que vamos a pasar las filminas. Un poco lo que les explicábamos con Mariana era eso, lograr potenciar nuestro producto en las redes. Creo que alguna vez les habrá pasado de que cuando uno ve hay tanta competencia en las redes sociales que si uno nos saca una fotografía que quizá esté iluminada, tenga buen enfoque y demás, nos llama la atención y pasa de largo, ¿sí? La idea con todo esto es que nosotros podamos hacer visible nuestra propuesta y así aumentar nuestros posibles potenciales clientes, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con un poquito de arte, ¿sí? La fotografía es arte. La fotografía nace también incluso luego de la pintura, ¿sí? Entonces, para ver un poquito de arte, tengamos en cuenta esta imagen que vemos aquí, ¿sí? En la que nosotros podemos distinguir, ¿sí? Que más allá de lo que se ve, todos comprendemos, ¿sí? Que no es una imagen real. Entonces, la fotografía también parte desde esa base. Todo lo que yo muestro en la foto es lo que yo quiero mostrar y no precisamente siempre es real. Esto me da la idea, esto me da la base de que yo puedo crear un contexto, ¿sí? Que sea imaginario quizá y que lo puedo, digamos, presentar ante los demás como algo que posiblemente es real, aunque no lo sea. Bien, veamos otro ejemplo. Veamos la primera imagen. En la primera imagen vemos una niña, ¿sí? Que aparentemente está debajo de la lluvia, ¿bien? Pero cuando nosotros vemos el detrás de escena, ¿sí? El backstage, si se quiere, estamos viendo que es una imagen que es creada, ¿bien? Entonces,
así sucede con la fotografía, muchas veces también. Es lo que yo quiero mostrar, el concepto, ¿sí? Supongamos, en el caso de que yo quiero mostrar un producto, ¿sí? Que es muy pequeño o que está inmerso, ¿sí? En un contexto que lo hace perderse, ¿sí? Yo no voy a poder transmitir ese mensaje que estoy queriendo dar. ¿Por qué? Porque la fotografía también es un mensaje, la imagen es un mensaje y no necesariamente con palabras, ¿bien? Veamos, a ver, vamos a ver otro ejemplo que es el que más, este me parece como divertido si se quiere, porque en la primera imagen vemos como algo muy armado que puede ser casi romántico si se quiere, pero cuando vemos la realidad del contexto, cuando vemos el backstage, cuando vemos el detrás de escena, nos damos cuenta que la imagen es un poquito dispar a la realidad, ¿sí? Entonces esto también nos da otra pauta de lo que es la fotografía. La fotografía es un contexto creado, ¿sí? Veamos. Bien, para entender la fotografía, más allá de lo que es la imagen en sí, la composición de la imagen, tenemos que comprender lo que es el formato de la imagen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya sea desde una cámara reflex, una cámara común, un celular o mismo en las redes sociales, nosotros podemos distinguir que hay diferentes formatos de imagen, ¿sí? Entre ellos tenemos el formato vertical, ¿sí? El formato vertical entre los fotógrafos se hace de esta forma. No me ven las chicas, ¿no? No importa. Sí, vemos sí. imagen. No te preocupes, Si Mariana. te ven Para... en el cuadradito más chiquito. Ah, bueno, yo por las dudas para hacerles algunas señas y que puedan ver un poquito de qué se trata el tema del formato de la imagen. El formato de la imagen, sí, vertical, como hacen los fotógrafos. Luego tenemos el formato horizontal, ¿sí? Y tenemos el formato cuadrado. Bien. El formato cuadrado a mí me lleva a recordar algunas redes sociales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Instagram, ¿sí? El formato de la fotografía de Instagram es cuadrada. Entonces, eso me da una pauta a mí. Si yo, desde cualquier celular, desde cualquier cámara, saco una fotografía que es vertical u horizontal y la quiero subir a una red social como Instagram, voy a tener que estar sabiendo previamente que mi fotografía va a sufrir algunos recortes. Entonces, al momento de sacar la fotografía, voy a tener que tener en cuenta esa pauta. Por ejemplo, veamos, una imagen horizontal. A mí una imagen horizontal me recuerda a la portada de Facebook. Entonces, si yo voy a tomar una fotografía, ¿sí? De un producto, de la presentación de mi producto, voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Que el formato horizontal va a ser el adecuado para poner en esa portada de Facebook. ¿Por qué? Porque si yo pongo una imagen vertical, supongamos, yo le saco una fotografía a Mariana, cuerpo entero, ¿sí? Si yo pongo esa fotografía en formato vertical y la quiero poner en la portada de Facebook, Mariana va a sufrir algunos recortes o mismo los bordes se van a ver negros. Entonces, esas pautas previas yo tengo que tener en cuenta al momento de subir una fotografía a las redes sociales. Bien, entonces, recién veíamos el formato de la imagen en función a una red social. La imagen cuadrada, perdón, ¿para cuál dijiste? Y, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos como la imagen cuadrada de alguna forma. Muchas veces si nosotros intentamos subir una imagen que es horizontal, tendríamos que tener en cuenta que la imagen podría sufrir recortes o mismo me quedaría como muy Sí. como chiquitita si se quiere y no encajaría un rectángulo dentro de un cuadrado. Si a veces pasa, viste, que la pones en Instagram y te dice compartir con Facebook y ya en Facebook queda de una manera y en Instagram, ¿entendés? Como que se corta un pedazo. Eso Exactamente. Entonces, esas pautas son las que yo tengo que tener en cuenta al momento de fotografiar. Ajá. ¿Qué más? Nosotros recién veíamos el formato de la imagen en función a una red social. Pero, ¿qué pasa con el formato de imagen en función al producto en sí? ¿Sí? Por ejemplo, un caso en el que siempre doy el ejemplo, el caso de unas botas. Si yo quiero fotografiar unas botas que son caña alta, ¿sí? Probablemente lo ideal sería que yo esa fotografía la saque de forma vertical para que pueda cubrir el total del producto, salvo que yo quisiera hacerlo en plano detalle, ¿sí? Que es algo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, la diferencia de los planos para que ustedes vayan teniendo en cuenta esas cuestiones. Entonces, si yo, por ejemplo, pongamos el hipotético caso, quiero fotografiar un zapato, ¿sí? Preferentemente, el formato que voy a utilizar va a ser horizontal, para que yo pueda cubrir el total
¿sí? De ese producto que yo deseo presentar. Bien, veamos, avancemos un poquito más. Ahora vamos a pasar con la composición de la imagen. Bien, esto se llama la regla de los tercios, ¿sí? Estas especies de líneas imaginarias dentro de lo que es nuestro celular o cualquier cámara, ¿sí? Tienen que ver con lo que serían las líneas guía, ¿sí? Las líneas guías están relacionadas con dos factores. El primero tiene que ver con, a ver, imaginémonos el hipotético caso de que yo quisiera fotografiar un amanecer en el mar, ¿sí? Hay una línea divisoria que define el fin del mar con el principio del cielo. Imaginemos que yo quiero sacar una fotografía, ¿sí? Y la fotografía de repente me sale torcida. Entonces, esa línea que divide el mar con el cielo estaría torcida y quizá visualmente no sería tan agradable a la vista como si esa línea estuviese como derechita, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la fotografía de ciertos productos. Muchas veces es mejor usar esas líneas imaginarias como para poder ver que mi fotografía esté derecha y bien compuesta, si se quiere, ¿sí? Y poder, digamos, adquirir esos marcos de referencia que claramente después no aparecen en la fotografía, sino que son líneas guía imaginarias. ¿Bien? Después, hay otro factor que es importante. No sé si pudieron observar esos 4 puntos que ven en el centro, ¿sí? De las imágenes. Esos puntos dentro de lo que es la pintura, dentro de lo que es la fotografía, dentro de lo que es, por ejemplo, la fotografía publicitaria y demás, tiene que ver con los puntos más importantes, ¿sí? De la imagen en sí. A ver, esto no significa que yo, por ejemplo, voy a centrar mi producto en el centro, ¿sí? De esos puntos, sino que cualquier parte de la imagen que esté ubicada dentro de uno de esos 4 puntos, o los 4 indistintamente, van a ser como los más importantes y van a ser los que visualmente más llamen la atención al ojo humano, ¿sí? Hay otra cuestión, por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que es fotografía publicitaria y demás, al momento de abrir una revista, ¿sí? Las imágenes, depende de dónde estén posicionadas, también van a llamar más la atención y por ende a la persona que desea publicar, por ejemplo, una imagen en una revista, va a variar ese costo. El costo de la fotografía que yo deseo insertar en una parte de la revista va a ser como más caro en un lugar y más económico en otro, depende en dónde se ubique, ¿sí? Esto como para que más o menos vayan teniendo una idea de qué se trata. Bien, veamos. Vamos a ver otra cuestión que es los tipos de planos, ¿sí? Los tipos de planos están relacionados con los recortes de la figura humana. Entonces, nosotros tenemos el plano entero, que tiene que ver con fotografiar a una persona, ¿sí? Entera, sin ningún tipo de recortes. Este tema de los tipos de planos, Mariana, lo estamos viendo para, por ejemplo, cuando hay emprendedoras que venden, por ejemplo, una parte indumentaria, o por ejemplo, ahora vamos a ver la parte de los zapatos, o por ejemplo, cuando venden joyas y demás, o cualquier tipo de labiales, producto, por ejemplo, en la parte de la boca, tal o cual. poner remeras, que no necesariamente tienen que tener la modelo, digo, con todo puesto, con zapatos, todo, porque que se enfoque solamente o en el cuello si vende collares, o tal cual. En una parte específica. Exactamente, como para poder adquirir esas competencias que nos permitan hacer ciertos recortes y que la fotografía esté como correctamente sacada, ¿sí? Hago un paréntesis con el tema de los tipos de planos, pero es muy importante, cuando hablamos de recortes en la figura humana, nunca deben hacerse en las articulaciones, ¿sí? Entonces, supongamos, cuando nosotros vemos el plano americano que estamos viendo acá, ese plano americano tiene un recorte que no está hecho justo en las rodillas, ¿sí? Sino que está como hecho un poquito más arriba. Lo mismo pasa con el plano medio. No es que le cortan las caderas a la persona, ni mucho menos, sino que está puesto de tal forma que el recorte, ¿sí?, no cause una percepción negativa, ¿sí? Lo mismo vemos, por ejemplo, en el plano medio corto, donde no es que a la persona le cortan los brazos, ¿sí?, en los codos, por ejemplo, sino que los recortes se hacen en lugares donde no haya justamente articulaciones. Veamos también, por ejemplo, el primer plano. El primer plano no es que es una cabeza volando, ¿sí?, sin cuello, sin nada, sino que el recorte está hecho un poquito abajo de lo que es el cuello. Bien.
Luego tenemos el primerísimo primer plano, ¿sí? Que es la cara entera, ¿sí? Y el plano detalle. Yo cuando hago referencia al plano detalle, les aclaro siempre que un plano detalle aplica tanto a la figura humana y en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero fotografiar un par de zapatos, mi plano detalle va a estar puesto en los pies. Claro. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando yo quiero fotografiar un producto, yo supongamos tengo un producto que es muy grande y quiero significativamente fotografiar una parte de ese producto, voy a realizar un plano detalle de ese producto que puede estar ubicado en cualquier parte del producto en sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo fotografié una parte de algo, voy a estar fotografiando el plano detalle de ese algo que estoy intentando fotografiar. Bien. Veamos, vayamos al próximo paso que tiene que ver con el fondo. Bien, vamos a empezar al revés, ¿sí? Vamos a ver la última imagen. No sé si ustedes observan que tenemos un helado, ¿sí? Y hay un fondo que aparentemente es un poco confuso, ¿sí? Entonces, esta situación me da la pauta de que si yo quiero fotografiar un producto, yo quiero fotografiar algo, ese algo no tiene que perderse en el fondo, ¿sí? Esto se dice que el fondo no absorba a la figura, ¿sí? Entonces es un aspecto muy importante tener en cuenta, no solamente por lo que haya detrás del fondo, sino por los colores que tiene el fondo. Por ejemplo, muchas veces tenemos, en este caso, por ejemplo, el helado tiene colores rojos y demás, atrás también tenemos rojo, tenemos como varios colores que hacen que se pierda la esencia de la imagen, ¿sí? Vamos a la anteúltima imagen, por ejemplo. Nosotros vemos un muffin, ¿sí? Y vemos una taza. Bien. Esta fotografía nos da un poco la pauta de que si yo, por ejemplo, tengo una figura que es blanca y el fondo posee un blanco que es bastante parecido, ¿sí? a esa figura, voy a perder, ¿sí? Dentro del fondo a la figura. A ver. ¿Pero el muffin estaría bien puesto si no estuviera la taza? El muffin podría estar bien puesto si no estuviera la taza, por ejemplo. Lo que tiene es que la taza blanca se pierde en el blanco. Exactamente. A ver, tengamos en cuenta que muchas veces existen diferentes tipos de blanco, ¿sí? Existe un blanco que es muy blanco, existe un blanco que es más tirando a tiza y demás, y que muchas veces una figura clara con un fondo claro podría llegar a quedar bien, y eso sería cuestión de practicar y ver cómo queda también, ¿sí? O sea, como les decía antes, una cosa es la técnica y otra cosa es decir, bueno, pero en este caso yo estoy viendo que esta figura queda bien con un fondo claro. Puede pasar, ¿por qué no? ¿Sí? Siempre les digo, la fotografía es cuestión de prueba y error, práctica, práctica y práctica. Nunca voy a tener la mejor fotografía a la primera que intente sacar. Muchas veces creo que nos pasa a todos. De repente digo, bueno, quiero cambiar mi fotografía en un perfil de Facebook, de Instagram o de donde sea, y quizá tengo que sacar 20 fotos hasta ver que hay una que me gusta. Lo mismo ocurre con la fotografía y con la prueba y error de la fotografía del producto, ¿sí? Bueno, veamos la segunda, ¿sí? Contando la segunda, la que tiene el fondo negro. Muchas veces hay determinados fondos que de alguna forma modifican, ¿sí? Lo que vendría a ser la esencia real de ese producto. Acá hay un caso muy claro, que es el caso de, por ejemplo, un jugo, que aparentemente pierde su color, ¿sí? Como que parece que está feo, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que también tengo que tener en cuenta al momento de tomar una fotografía. Y, en teoría, la primera fotografía es la que estaría como bien sacada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es, una jarra de vidrio, el jugo y demás. Bien, ahora a medida que vayamos avanzando con el tema de la fotografía, la idea es que ustedes también puedan cuestionarse, ¿sí? Algunas tomas, algunas cuestiones. A lo último del curso vamos a ir viendo algunas fotografías, ¿sí? De modelo y ejemplo. Y por último vamos a despejar como algunas dudas. A ver, esperen que avanzamos con esto. Bien. Vamos a hablar del enfoque, ¿bien? El enfoque claramente es una cuestión como muy importante dentro de lo que es la fotografía. Hoy en día todos utilizamos, o en su mayoría, los celulares táctiles. En este sentido hay como una especie de enfoque automático
que hace que, bueno, la fotografía salga más nítida. En los celulares un poquito más avanzados tenemos la opción de hacer como un enfoque puntual que tiene que ver con la fotografía de, por ejemplo, de retrato, o cuando yo quiero fotografiar y enfocar determinados puntos dentro de la imagen. Eso podría llegar a hacerlo con ciertas configuraciones dentro de mi celular. Todo es cuestión de investigar y de probar, ¿sí? A lo sumo, si veo que no me gustó, puedo volver para atrás. Ok. Bien. Ahora vamos a ir a un punto, esperen que, un punto central en la fotografía, ¿sí? La cuestión de la iluminación. Si ven acá, tenemos un caso extremo. Sí, está hecho más para que se note. Exacto. Vamos a hacer una distinción. Dentro de lo que es la fotografía, hay una cuestión muy puntual que tiene que ver con la sobreexposición y la subexposición. Bien. En la primera imagen nosotros vemos una fotografía que está subexpuesta. Esto significa que las condiciones de luz no son las adecuadas, por lo tanto son muy bajas, ¿sí? Y la segunda fotografía es la que en apariencia estaría bien fotografiada, se ve y se distingue la figura del fondo y la figura está bien iluminada. Para el caso, una fotografía sobreexpuesta, si se quiere, sería una fotografía que da la sensación de que está quemada, ¿sí? Esto se utiliza mucho en la fotografía. Lo pueden ver, por ejemplo, cuando intentamos sacar quizá algún objeto muy de cerca, ¿sí? Y la fotografía sale como muy blanca, demasiado blanca. Esto significa que o está quemada, ¿sí? O que directamente queda como muy claro y se modifica la esencia natural del producto, ¿sí? Lo que quizá es negro, ¿sí? Al tener el flash tan cerca, aparece gris más claro, ¿sí? Entonces la importancia de la iluminación, que ahora vas a ver después unas técnicas para contar un poco cómo hacer con la iluminación, que es fundamental. Exactamente. Es fundamental, te cambia la foto. Totalmente, totalmente. Esto me lleva a acordarme un poco de lo que era la época del Renacimiento. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un poco de qué se trata. Las fotografías del Renacimiento, ¿sí? Se hacían sacadas desde frente, lo que era la naturaleza muerta, y tenían la iluminación de costado desde una ventana. Entonces, eso producía un efecto, una textura en lo que se intentaba retratar, ¿sí? Que era como muy particular. Entonces también la iluminación va creando estilos. Yo, por ejemplo, puedo fotografiar la Mariana y dar iluminación de un lado, dar determinadas sombras que van a afinar, ¿sí? O engrosar las facciones. Entonces, esas cuestiones también tenemos que tenerlas en cuenta en lo que es la fotografía de un producto. Un producto puede modificar su esencia de acuerdo al modo en el que yo lo estoy iluminando. Sí, pero también hay que tener cuidado porque si estamos hablando de productos, digo yo, ¿no? Supongamos, en el caso de, por ejemplo, una modelo que vos querés sacar fotografías, está bueno y de hecho siempre los fotógrafos, y a ver si no me equivoco, utilizan, por ejemplo, cuando son exteriores la luz de las 6 de la tarde, que es la mejor y demás. Pero en el caso de un producto, también la iluminación tiene que ser buena, pero acorde a que el producto se venda tal cual es. Que no sea una iluminación que lo disfrace, que lo haga de otra manera. Entonces, que por ahí, no sé, nosotros compramos por Mercado Libre y digo, pero para esto era así. Porque la foto también puede mejorar, puede engañar, o para mejor o para peor. Exactamente, tal cual, tal cual. Mariana lo ha dicho, muchas veces nos puede pasar que, por ejemplo, o incluso como pasa con el tema de los filtros, ¿sí? Sí. Cuando uno mete mucho filtro, o las condiciones de luz no son las adecuadas, yo quizá quiero vender un vestido que es rojo y de repente en las redes aparece naranja. Y cuando yo conseguí esa compra y el cliente lo recibe, está recibiendo no lo que eligió, sino lo que creyó ver en las redes sociales, que es un producto totalmente modificado. Por eso es muy importante iluminación y no el abuso de los filtros. Bien, ahora, para entender la cuestión de la iluminación, la importancia de la iluminación, tenemos que aprender a distinguir los tipos de luz que hay, ¿sí? Para eso vamos a hablar de lo siguiente. En principio, vamos a hablar de lo que es la luz del sol, ¿sí? Que es la luz día, es la que todos conocemos. También está la luz de un día nublado, ¿sí? Esa resolana que nosotros vemos, que para la fotografía es la mejor, ¿sí? Ahora en breve, cuando veamos un poquito lo que tiene que ver con la fotografía de producto y lo que es una caja de luz, ¿sí? Van a poder ver de qué se trata y por qué tomamos como referencia y como metáfora lo que es un día nublado, ¿sí?
para la fotografía de un producto o lo que fuere. Entonces, decíamos, primero tenemos la luz día, luz de sol, luz de día nublado, tenemos la luz de noche, ¿sí? La luz de las estrellas, de la luna, y también tenemos la luz artificial, que es la creada por el hombre. Cuando hablamos de luz artificial, tenemos luz fría y luz cálida. La luz fría es la de los supermercados, es la luz blanca, es la luz del flash, por ejemplo, y la luz cálida es esa luz que llega a ser como amarillita y nos da como una tonalidad como un poquito más marroncito, si se quiere, a diferencia de la otra que nos da como esa luz que nos hace como pálidos, si se quiere. ¿Vieron la diferencia que hay cuando ustedes se toman una fotografía con flash o sin flash? ¿Sí? Si yo me la tomo con flash, quedo como muy como blanca, ¿sí? Y esa luz es como que te quita color de alguna forma. En cambio, cuando uno utiliza la luz cálida, sin flash, una buena iluminación, se logran ver como una especie de colorcito en la cara que es como más diferente que la luz del flash. O sea que dentro de lo que sería, a ver, Lau, si entendí, dentro de lo que sería la luz artificial, que es con la que generalmente se trabaja, porque uno no puede depender que haya un día de sol o de luna para un producto, generalmente uno construye la luz, Sí. digamos. Vos decís que está la fría, Exacto. que es la del súper, ponele, o la, no sé, la que está en el ascensor cuando yo me saco la foto, Sí, que a mí me pasa, yo a la mañana me saco una foto y le digo, mamá, ya estoy llegando al trabajo, y la diferencia que hay entre la luz de un ascensor y de otro es terrible. Esa luz fría, y después esta otra, ¿cuál es La luz cálida. La luz cálida, ¿cuál sería? Que sería como la marroncita, la que es como más amarillita, si se quiere. Mira, esa que tenemos ahí arriba, por ejemplo, es como una luz cálida. Que ¿sí? hay en algunos comercios que quieren generar por ahí un ambiente. Exactamente. Okay. O lo que generalmente se da en lo que quiere aparentar a ser vintage, si se quiere. Ah, claro. Se usa más ese colorcito que es como, no sé si es correcta la comparación, pero como tirando a sepia. ¿Sí? Claro. O sea, por un lado tenemos la luz blanca, que es blanca, blanca, blanca. Y por otro lado, esa que llega a ser... Que tiene un tratamiento, digamos. ¿En qué sentido? Y digo, ¿en qué sentido? Si una luz la luz en general, digo, debe ser blanca, y esto le deben poner como algo para que... Seguramente, como para darle otra tonalidad. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de la importancia de la iluminación, también hablamos de otra cuestión que es muy importante en la fotografía, y lo vamos a distinguir con las siguientes imágenes. Aquí vemos dos imágenes que en apariencia tienen la misma composición, ¿sí? Pero lo que las diferencia es que la segunda no se ve tan nítida, si se quiere, y tiene lo que en la fotografía se denomina ruido digital, ¿sí? El ruido digital, técnicamente en la fotografía, está relacionado con el ISO. Las normas ISO, nosotros ahora no vamos a ahondar en ese tema, pero podríamos establecer como regla general que cuando una fotografía tiene condiciones bajas de iluminación, ¿sí? Tiende a tener esta especie de ruido digital. Esto lo puedo observar, por ejemplo, si de repente, voy a decirles un caso extremo, yo estoy en una fiesta de 15, en un boliche, donde sea, y de repente me olvidé del flash y saqué una fotografía, ¿sí? Esa fotografía, si yo, digamos, intento ver puntualmente, intento agrandarla, hacer zoom en la fotografía, no se va a ver tan nítida que si yo sacase una fotografía de luz día. Entonces, podemos establecer como pauta de que si yo fotografío una imagen dentro de luz día, voy a tener menos, ¿sí?, posibilidades de obtener este molesto ruido digital que si yo fotografío en condiciones de baja exposición. ¿Sí? Entonces, como pauta, cuando la luz es baja, hay una tendencia a que se genere esta especie de ruido digital que le quita, ¿sí?, como nitidez a mi producto, que le quita nitidez a la imagen y por ende la hace como menos agradable a la vista, si se quiere. ¿Sí? Veamos un poquito de lo que veíamos recién. Recién hablábamos de sobreexposición y subexposición. En la parte central vamos a ver una fotografía que en apariencia está como muy bien sacada, ¿sí? Cuando vemos la primera imagen, ¿sí?, estamos viendo una foto que en apariencia podría estar como quemada, si se quiere, ¿sí? Y la tercera imagen nos da la pauta de una fotografía que está subexpuesta. ¿Bien? ¿Cuál sería la correcta? Entonces, la correcta sería la del medio, ¿sí?, que es la que no está ni sobreexpuesta porque no está quemada, ni tampoco está subexpuesta, ¿sí? Y como veíamos recién, como regla general, cuando la fotografía está subexpuesta,
tiende a presentar esta especie de ruido digital. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una imagen que, a ver si la pueden distinguir, es una imagen que no llega a ser panorámica, pero podríamos decir que sí, y que está dividida en 4 rectángulos, en donde gradualmente, ¿sí?, va aumentando esa especie de ruido digital, como para que ustedes puedan distinguir, ¿sí?, un poco entre lo que es la nitidez en la fotografía y el ruido digital. Bien, entonces, seguimos viendo el tema de la iluminación. Decimos, bueno, cuando las condiciones de luz, de iluminación son bajas, yo puedo apelar a un salvador, ¿sí?, que en este caso sería el flash, ¿sí? El flash tiene sus pros y sus contras. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Dentro de lo que son los celulares y cámaras y demás, tengo diferentes modalidades de flash. La primera es el flash activado. Esto nunca lo entiendo, porque a veces me sale el flash de día. Claro, ¿por qué sale el flash del día? Porque vos debes tener activado, ¿sí?, el flash activado en todo momento. Esto significa que el flash va a salir en toda condición de luz. Ya sea que yo esté en el sol, en la sombra o donde fuere, ¿sí?, mi fotografía va a salir con flash. Bien, entonces, ¿qué opciones tengo para esto? Yo puedo bien desactivar el flash, pero ¿qué pasa? Corro un riesgo. Esto significa que en cualquier condición de luz, el flash va a aparecer como desactivado. Entonces, si de repente yo saco una fotografía, sí, no sé, en el medio de la noche, prácticamente va a salir negra la fotografía, porque el flash no se va a activar. ¿Sí? Tengo la opción también del flash automático. Bien, el flash automático significa que el sensor de la cámara va a estar leyendo las condiciones de luz y cuando lo considere va a activar o no el flash. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no suele ocurrir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo que fotografiar un objeto, ¿sí?, que es brillante o transparente quizá, y no puedo utilizar el flash? Esto para que se den una idea. Muchas veces aplica lo siguiente. Si yo, por ejemplo, intento sacarme una fotografía frente al espejo y de repente tengo el flash activado, esa fotografía va a salir con un sol blanco. ¿Por qué? Porque la luz va a impactar sobre el reflejo. Lo mismo ocurre cuando yo quiero fotografiar objetos brillantes. Por ejemplo, tengo, no sé, un par de joyas, o pueden ser, por ejemplo, un caso común que todos podemos conocer, un rallador, un simple rallador. Si yo intento fotografiarlo con flash, esa luz va a impactar directamente sobre la cámara y va a generar brillos, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando yo intento fotografiar una computadora. La computadora ya es luz. Entonces, ¿qué pasa? Si yo intento fotografiar con flash, esa luz va a reflejar directamente contra mí, ¿sí? Entonces va a producir brillos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo intento fotografiar a personas que están usando anteojos. De repente va a aparecer el flash que impacta directamente sobre el cristal, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que yo tengo que tener en cuenta a la hora de utilizar o no el tema del flash. Bien, acá un poquito el ejemplo visual de lo que les estaba contando con respecto al impacto de luz sobre los lentes. Bien, para eso podemos resolver esta cuestión de la siguiente manera. Bien, yo quiero que ustedes miren esta imagen gráfica, ¿sí?, y que imaginemos puntualmente que la estrella es el objeto que nosotros deseamos fotografiar, ¿sí? Vamos a suponer el hipotético caso de que ese objeto es un objeto brillante, ¿bien? Y que mi cámara está de frente a ese objeto, ¿bien? Entonces, vamos a establecer por regla general lo siguiente. Dentro de la familia de ángulos, cualquier imagen, cualquier fotografía que salga con flash o que salga con iluminación de alguna forma, va a impactar directamente sobre el producto y va a producir brillos. Pero ¿qué pasa? Si yo fuera dentro de esa familia de ángulos, ¿sí?, ilumino de forma adicional, voy a poder iluminar ese producto sin producir brillos. Bien, veamos qué podemos hacer y cuál es la propuesta. Dentro de la fotografía, ¿sí?, hay lo que se llama caja de luz. Una caja de luz que se utiliza más para la fotografía de producto, ¿sí?
yo lo que les propongo es la posibilidad de que ustedes puedan armar su propia caja de luz, que no tengan que comprarla, ¿sí? Y esto se puede hacer de una manera como muy fácil y muy sencilla y con cualquier cosa que nosotros tengamos en casa. Ahora les voy a mostrar un poquito de qué se trata. Yo tengo armada acá. Esperen que vamos a mostrarle por aquí para que ustedes lo puedan ver. Esperen que se me desarmó. Sí, ya sé, estoy orando. Ahí está mostrando la caja. Sí, por se cortó YouTube. Ah, ok. Ahí se cortó YouTube, pero estamos tratando de solucionar. Bueno, entonces, como les decía, la idea de la propuesta de la caja de luz, ¿sí? Es que ustedes no tengan que ir a comprarse, ¿sí? Una caja, sino que puedan, una caja de luz, que quizá en lo que es la fotografía sale como muy caro, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es con cualquier caja, ¿sí? Que ustedes tengan, ¿sí? La idea es, de acuerdo a lo que veíamos recién, si fuera de esta familia de ángulos nosotros iluminamos adicionalmente, esa luz no va a producir brillos. Entonces, yo lo que podría hacer es, con esta caja que yo armé, no sé si llega a verse, a los costados voy a hacer un recorte de triángulo, ¿sí? De los dos costados, y lo que voy a poner, ¿sí? Es papel de calcar, ¿sí? ¿Por qué papel de calcar? Porque el papel de calcar lo que hace es difuminar esa luz que también podría impactar directamente, aunque a mí no me produzca brillos. ¿Bien? Entonces, aquí volvemos a la metáfora de las nubes. ¿Por qué las nubes y el día nublado es el mejor para fotografiar? Porque las nubes difuminan el impacto directo del sol. Entonces acá está la metáfora de la caja de luz que nosotros intentamos armar. ¿Bien? Entonces, para tener en cuenta, decimos, necesitamos caja, cortamos caja, no sé si llega a verse, ¿sí? Ponemos los papeles de calcar y otra cuestión muy importante, ¿sí? Es la iluminación adicional. ¿Cómo lo hacemos? Con veladores, ¿sí? Estos veladores que conseguimos nosotros son como los más económicos y son súper prácticos porque los podemos colgar, ¿sí? O poner de la forma en que nosotros consideremos más como adecuada. Entonces, importante, recién hablábamos de cómo la iluminación que yo dé a un producto o a una persona afecta en cómo se ve y la textura. Es muy importante que la iluminación de los dos veladores sea igual. Si yo pongo una graduación de 100 acá y una de 60, ¿sí? Un lado va a iluminar más que el otro y posiblemente va a producir sombras. Entonces, esta cuestión tengo que tenerla en cuenta al momento de utilizar mis veladores. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Decimos, bueno, buenísimo, tenemos una caja de luz, iluminamos desde el costado, no utilizamos flash, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El fondo no es lo que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Está como un poco desprolijo. Entonces, vamos a aprender un nuevo concepto dentro de la fotografía que se llama fondo infinito. El fondo infinito... ¿Te ayudo, Lau? No, ahora yo trato de doblarlo. El fondo infinito lo podemos conseguir, ¿sí? Con una cartulina. Bien. Esto significa que yo voy a hacer una especie de tobogán, ¿sí? Miren que quiero hacer coincidir con el tamaño de la caja. Vamos a hacer una especie de tobogán donde vamos a poder posicionar nuestro producto. Cuando yo hablo de tobogán, hablo de que yo voy a poner esto de forma tal que va a quedar de esta forma acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fondo infinito del que estamos hablando no produce, ¿sí? Un corte. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros miramos la pared, hay una línea que divide la pared del suelo. Con esto nosotros logramos que no haya un recorte, ¿sí? Que sea como una especie de tobogán y que se vea un fondo liso. A ver, Lau, te voy a pedir un segundo porque como se cortó los que estaban por YouTube, así repetimos. Sí, Hiciste la caja. Exacto, hicimos. Agarraste una caja común. Esperen que lo buscamos de vuelta. Perdón pero los que están por streaming justo se cortó y me están preguntando cómo es. Esta caja entonces es para que ustedes puedan fotografiar su producto
utilizando, ¿no?, una luz creada por cada uno. Exactamente. Entonces, lo que le contaba era al resto de los chicos es que yo puedo agarrar una caja común y corriente, voy a hacer 2 recortes, ¿sí?, de rectángulos a los costados, en donde voy a poner, ¿sí?, un papel de calcar. O sea, que esto lo compra en cualquier librería. Eso lo consiguen en cualquier librería. También lo que pueden usar, que lo hemos hecho como prueba con alguna de las chicas, es el papel manteca, que también queda muy bueno. Y la función que cumple este papel de calcar es la de difuminar la iluminación. ¿Sí? Más allá de que las luces están fuera de la familia de ángulos, ¿sí? Difuminamos esa iluminación y el impacto no es tan directo. Claro. Y lo que hablábamos recién y lo que decíamos era que esto se puede relacionar con lo que hablábamos sobre los angulados. Por ejemplo, donde lo que se ve afectada es la propiedad. Lo que pretende la ley aquí es brindar una especial atención, una atención diferencial en aquellos casos en los cuales el grado de vulnerabilidad, por razón de la edad, por razón... A los costados, papel de calcar, ¿sí? Vamos a utilizar 2 veladores, ¿bien? 2 veladores que preferentemente tienen que tener la misma graduación de iluminación. ¿Para qué? Para que no se produzca ningún tipo de sombras. Si yo pongo, por ejemplo, desde un lado un velador de 100 y del otro uno de 60, va a haber como una especie de sombra. Tiene que ser de lo mismo. Entonces, preferentemente para que el producto quede como bien iluminado de costado, ¿sí?, y no se produzca ningún tipo de sombra, tendría que utilizar la misma graduación. Bien, entonces, luego del armado de la caja de luz, aprendemos otro concepto que está relacionado con el fondo. Esto lo podemos hacer con una cartulina, ¿sí? Y la idea es que podemos armar una especie de tobogán, ¿sí? Desde el cual, a ver, esto vendría a salir desde arriba, no sé si llega a verse. Sí. ¿Llega a verse o lo levanto un poquito más? No, llega a ver porque te estoy enfocando, sí. Bueno, entonces, armamos una especie de tobogán que lo que va a producir, ¿sí?, es que yo pueda poner mi producto ahí y que no haya como un recorte dentro de lo que es el fondo. Vamos a dar un hipotético caso. Si yo, por ejemplo, deseo poner un producto en el piso, ¿sí?, y fotografío desde abajo, Sí. por más de que el piso sea blanco y la pared sea blanco, hipotéticamente, se va a ver un recorte, ¿sí? Entonces, la idea con el fondo infinito es que yo pueda fotografiar un producto y que su fondo sea blanco. ¿Bien? Entonces, esperen que corremos esto para acá y bajamos los veladores. Ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros recién les decíamos que podemos iluminar desde los costados. También hay otras técnicas en las que yo, por ejemplo, podría dar iluminación desde atrás. No sé si llegan a ver en la primera imagen, ¿la estamos compartiendo? Sí, que estamos compartiendo. Buenísimo. Entonces, en la primera imagen nosotros vemos una jarra. Ahí no tenemos una caja de luz armada, pero sí vemos que la iluminación va desde atrás. ¿Sí? Entonces, lo mismo podemos utilizar para nuestra caja de luz. Podemos dar iluminación desde atrás e incluso desde arriba. ¿Sí? La idea es poder jugar con la iluminación y ver qué imagen se produce siempre y cuando no altere la esencia real del producto. A ver, les cuento un caso que nos pasó en Mendoza. Había una persona que vendía frutas secas. Sí. Y de repente nos decía y luchaba porque decía, uy, pero sí, fíjate qué brillos, qué otro. O sea, no me gusta cómo queda. Muchas veces hay casos en los que hay que dejar de luchar con ese brillo y optar por presentar el producto de otra forma. Entonces, en la misma clase, ¿sí?, junto con otra de las emprendedoras que vendía cuencos, logramos armar un contexto que quedaba, pero divino y excelente, sin la necesidad de presentar ese producto dentro del paquete. ¿Sí? Entonces, volviendo al principio de la clase, la idea es crear un contexto, crear una idea y vender esa imagen. ¿Sí? No es necesariamente cuando intentamos, por ejemplo, si yo vendo viandas, hipotético caso, queda mucho más lindo que yo presente un platito bien armado, con un vasito, con una copa o lo que sea, que presentar la vianda con el plato en sí. Claro, sí, ¿entendés? sí, tal cual. Entonces, la forma en la que yo presente mi producto lo va a potenciar o lo va a dejar para abajo, claro. Exactamente. Bien. A veces te das cuenta con un mismo, no sé, por ejemplo, acá tenemos
locales tipo Once o Avellaneda, acá en Buenos Aires, donde muchos comercios compran para el resto. Exacto. Y vos ves el mismo vestido o la misma remera, como la foto que hicieron y el contexto que la pusieron lo tira o para arriba y el precio se duplica, o para abajo. Totalmente. Es terrible. Te digo que tengo amigas que se dedican al comercio y que si tenés un buen equipo, la fotografía es todo. La fotografía Hoy vende es muchísimo. Todo, es todo. Y con lo más importante que tenemos hoy en día para lo que es la difusión, que es el marketing digital. O sea, la fotografía y el marketing juegan como un papel fundamental y tienen la gran función de incrementar algo, como decíamos recién, Sí. achatar El nuestro producto. proyecto. ¿Sí? Veamos. Vamos a ir avanzando con conceptos de la fotografía. ¿Sí? Bueno, esto también para tener en cuenta, que sean atractivas, claras, variadas, ¿sí? Cuando hablamos de variadas, ¿sí? Estamos hablando un poco de lo que es el campo del marketing digital. Si yo, por ejemplo, tengo una red social, supongamos Instagram, y deseo publicar todos los días fotografía, y de repente todos los días fotografío lo mismo, o todos los días subo la misma foto, va a llegar un momento en que la gente ni se va a interesar por esa foto. Entonces siempre está bueno tener un backup, así sea que yo vendo un solo producto, tener 80.000 fotografías de ese producto sacado en diferentes contextos, de diferentes formas y demás, como para no aburrir a los potenciales clientes. Sí, eso suele ocurrir. Sí. Bien, avancemos. Recién veíamos lo que es la fotografía de producto. Si tuviésemos que relacionar lo que veíamos recién con estos conceptos que estamos viendo ahora, podríamos decir que recién intentábamos fotografiar un único elemento, ¿sí?, en una caja de luz, por ejemplo. También tenemos otra forma, que es la fotografía en contexto. Esto es lo que veíamos al principio de la clase. Crear un contexto, así no sea real, crear un contexto que me permita dar la idea de lo que yo quiero vender, ¿sí? Otra cuestión que es muy importante es que las figuras que son complementarias a lo que yo intento vender no le quiten protagonismo, ¿sí?, al producto en sí. ¿Sí? Yo puedo usar productos complementarios que adornen la imagen, pero la idea es que se entienda qué es lo que yo quiero vender. Y por último, la fotografía con modelo, ¿sí?, que es un poco lo aplicado no a la caja de luz, sino a lo siguiente. A ver, yo no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a un estudio de fotografía. Muchas veces cuando fotografían a los modelos y a las modelos, lo que usan es este concepto de fondo infinito, pero la realidad es que no meten a las personas dentro de una caja gigante, sino que lo que utilizan son telas, ¿sí?, colgadas, y las utilizan como fondo. Las telas pueden ser claras, oscuras, dependiendo de la imagen que se desee dar. Bien. A ver, esto no sé si... Bueno, acá proponías una actividad. Sí, acá se proponía un poco una actividad. La idea es que ustedes puedan pensar, ¿sí?, como ejercicio. Pensar para ustedes un poco en su producto, cómo lo presentarían. Muchas veces nosotros en las clases que son presenciales, lo que hacemos es también compartir un poco lo que veníamos haciendo y cómo lo mejoraríamos. Muchas veces nos dábamos cuenta de que quizá teníamos fotografías que estaban puestas de una forma, ¿sí?, y que luego decimos, no, yo hoy en día la sacaría de esta otra forma, por ejemplo. Es como que eso tiene que ver con mejorar un poco. Cuando uno se da cuenta que antes hacía las cosas de determinada manera y ahora las modificaría, es porque de alguna forma uno aprendió algo o logró mejorarlo, ¿sí? A ver, veamos. Bien, ahora vamos a ver un poquito de ideas de fotoproducto, ¿sí?, de indumentaria. Bien, a ver, vamos a ver un poquito de los conceptos que estuvimos haciendo, ¿sí? Cuando nosotros vemos la primera fotografía, prácticamente da la idea de que lo que se intenta vender, ¿sí?, es esa especie de ruana, ¿se llama, Sí, Marian? pashmina, pashmina, bufanda tejida, ruana, bueno, cada uno... Tal cual, bueno, tiene diversos nombres, pero la idea principal es que, fíjense, de todo lo que aprendimos, ¿sí?, lo que intenta vender claramente, ¿sí?, es la ruana, ¿sí? Fíjense que hay una modelo, ¿sí? Acá una cuestión importante a tener en cuenta es la siguiente. Muchas veces las emprendedoras nos dicen
ay, sí, a mí me gustaría poder tener, no sé, una modelo, un modelo, pero le digo a mi sobrina, a mi prima y no se animan y no sé qué. Bueno, en ese sentido también podemos establecer como regla, si se quiere, que al momento de sacar una fotografía podemos contar, sí, con un modelo o una modelo, pero no precisamente se tiene que ver la identidad. En este sentido, nosotros vemos esta fotografía, se ve nada más la parte de los labios de la chica, no sabemos quién es, ni mucho menos, pero la fotografía queda como mucho más interesante que si yo Lo hubiera pusiese, visto toda entera vestida. tal vez, o que si yo hubiese puesto la ruana arriba de algo, por ejemplo. Es como que la fotografía se ve llamativa, interesante. Entonces, estas cosas son las que puedo pensar también a la hora de fotografiar a alguien. Después vemos el caso de los zapatos. Acá podemos tener en cuenta el tema de la forma de sacar la fotografía. No necesariamente siempre tienen que estar desde cómo las vería yo, ¿sí? Con lo que es el ojo humano. Fíjense, acá este fotógrafo se tiró al piso prácticamente para poder fotografiar los pies desde adelante, ¿sí? Y no desde arriba. Entonces, esas otras cuestiones son para tener en cuenta. A ver, veamos. Esto es más onda Instagram, si se quiere. Fíjense, fíjense todo lo que veníamos hablando. Acá, por ejemplo, en la primera fotografía tenemos algunas sombras, tenemos un contexto creado con algo muy común como es un cajón de frutas, ¿sí? Fíjense cómo armaron, ¿sí? Lo que es el outfit, cómo lograron acomodar el pantalón, cómo lograron acomodar, creo que es una campera, lo que tiene arriba de la remera y demás, y crearon un contexto que queda como muy interesante. Sí, me gusta. Lo mismo podemos hacer con un montón de cosas. Yo siempre les digo, es cuestión de usar la imaginación. Y de copiar a veces también. Exactamente. Yo a veces, por ejemplo, para sacar una foto o algo, copio que hay más o menos. Totalmente. Eso te ayuda un poco a decir, bueno, a ver, a que se te ocurran cosas. Totalmente. Yo estoy muy a favor de eso y creo fuertemente que uno fortalece su identidad tomando lo mejor de los otros en todos los contextos de la vida, y esto también aplicado a la fotografía. Yo puedo pasear por internet y ver determinados autores, ¿sí? Y decir, uy, me gustó esta forma de sacar esta fotografía, voy a utilizarla, y cuando yo voy sacando un poquito de cada uno, voy como creando mi identidad, en este caso mi identidad en las redes, ¿sí? Creo que es súper positivo tomar de los demás autores y demás, y como decía recién Mariana, hay algo que tiene que ver con la tendencia, ¿sí? Muchas veces se usa mucho la tendencia en las redes sociales, que tiene que ver con formas de hacer las cosas. Yo puedo o bien seguir la línea de lo que es la tendencia o directamente innovar un poco eso, y eso tiene que ver un poco también con la originalidad que maneje cada uno, ¿sí? No es ni bueno ni malo, sino diferente, y está muy bueno también. Bien, veamos la segunda imagen. En la segunda imagen también los mismos conceptos que veníamos viendo. Tenemos una modelo, no se ve su identidad, tenemos los puntos centrales, tenemos buena iluminación. Tengamos en cuenta que la tonalidad de los colores es parecida pero no igual, por lo tanto el fondo no absorbe la figura, y el elemento central prácticamente es la cartera, ¿sí? Y se ve como muy interesante. Me gusta la composición de esta imagen. Bien, veamos. Veamos aquí, por ejemplo, la primera imagen. Veamos como con tan poco logran dar como algo, dar una imagen como bastante original, si se quiere. Veamos que acá usan, por ejemplo, lo que es un papel o algo, un papel tipo madera. Sí, eso también podemos utilizarlo nosotros como técnica. No necesariamente ese color, sino podemos variar. Sí, también estaría muy bien. Es cuestión de ir viendo qué es lo que nos gusta más también. Y también tenemos la segunda imagen. Volvemos al mismo tema, compartimos tonalidades, pero son diferentes. Acá el fotógrafo apeló a la cuestión de las sombras, y eso también es correcto, no está mal, ¿sí? Muchas veces todo tiene que ver con tendencias, tiene que ver con estilos, si se quiere. Siempre digo lo mismo, una cosa es la técnica, otra cosa es el estilo, ¿sí? Veamos, a ver, ¿qué más tenemos? Bien. Esa me encanta, la de los pompones. La de los pompones. La de los pompones, lo que tengo para decir que para que tengamos en cuenta, la idea principal es que, fíjense que detrás de los pompones hay como una especie de laureles o algo
que le dan una diferencia a la composición de la imagen. Imaginémonos por un momento cómo serían las chatitas sin ese laurel atrás, y quizá variaría mucho lo que es la composición. Entonces esto también nos da una pauta de que quizá muchas veces podemos utilizar como imágenes complementarias que nos permitan darle una identidad a nuestra fotografía. Yo he visto fotógrafos que usan, por ejemplo, no sé, café, arroz, o como diferentes productos como para crear un contexto que también queda como muy divertido, ¿sí? Y en la primera imagen también tenemos las perchas, ¿sí? Digamos, de verdad, no todo queda bien en percha, pero quizá, como acá, el fotógrafo intentó dar como un contexto que queda como bastante interesante, se quiere, queda bueno como lo hizo, ¿sí? Estas cuestiones también están para tener en cuenta. Queda muy bien en todo lo que es la fotografía, el tema de lo vintage, queda como muy interesante, le da como identidad. De repente se me ocurre, ahora en el momento, si yo tengo, no sé si se acuerdan, esas televisiones rojitas, chiquititas, viejas, de antaño. Sí. Bueno, prender una televisión de esas y que se vean todas las rayas grises y de repente poner mi producto o lo que fuera ahí. Ah, está buenísimo. Es como que le da también como una identidad propia que queda muy bueno. Yo hace un par de años tenía también una radio vieja, roja, del año del Ñaupa. Sí. Y también utilizar esos elementos que quedan como muy divertidos y muy lindos y dan como una identidad también a lo que yo quiero. También tiene que ver un poco, calculo, que con lo que, o sea, el estilo que quieran transmitir. Totalmente. Si quieren un estilo más elegante, por ahí buscar, no sé, un fondo diferente. Si quieren algo más retro, poder apelar a esto. Sí, según también lo que quiera transmitir, ayuda muchísimo el fondo. Exactamente. Si yo, por ejemplo, quiero transmitir una imagen más minimalista, se quiere, voy a apelar a los blancos, a los negros, como tener como colores que sean como más fríos, si se quiere. Todo depende del estilo que yo le quiera dar. Siempre respetar un estilo, pero que no sea repetitivo, es un poco lo que decías, como para que también la gente no se aburra y no sea más de lo mismo. Totalmente. Dentro del estilo, que no sea repetitivo. Exactamente, exactamente. Apelar a ser originales y, como decíamos recién con Mariana, buscar información, buscar en las redes. Hoy en día creo que tenemos como el tema de las redes sociales, que es no las redes, sino directamente internet. Es una fuente maravillosa de información y podemos encontrar miles de cosas que nos pueden dar ideas geniales. Bien, veamos, avanzamos un poquito más con lo que es indumentaria. Bien, acá también tenemos otras ideas originales. Por ejemplo, veamos el tema de la primera imagen, ¿sí? Donde hay como una mezcla, hay zapatos, hay ropa, hay como colgante, pero nos dan como una idea de lo que quieren representar. Veamos también la idea de abajo de todo, que tiene como una cartulina naranja, si se quiere, hay limones. Fíjense cómo está presentado el tema de los zapatos de forma desestructurada. Si yo veo la fotografía de arriba, donde se ve el par de zapatos, quizá queda como más tradicional, si se quiere, ¿sí? Pero ahí se ve la variedad de estilos que yo puedo tener al momento de presentar una fotografía. Veamos bien para aquellas emprendedoras que hacen tejidos, ¿sí? Presentar, por ejemplo, el mientras tanto, mientras estoy haciendo mis tejidos, presentarlos en un contexto. Si ustedes ven la primera fotografía, lo que se ve entero son los guantes, por ejemplo. A mí de alguna forma me da la idea de lo que intentan vender son esos guantes, por ejemplo, ¿sí? O veamos como en el caso de esa especie de remerita, no sé cómo se dice, perdón. ¿Cuál la de arriba de todo, que es como una remerita de lana. ¿Qué de bebé? Chalequito. Es un chalequito, un chalequito, ¿no? Exacto, un chalequito. Bueno, lo presentan también con ovillitos de lana, con las agujas y demás, y eso queda como muy interesante. Bueno, nosotros acá en la oficina tenemos una emprendedora, ¿no? Una emprendedora que hace todo lo que es tejidos, y entre todas las que formamos el grupo de Mujeres Mastic, les armamos un Instagram para que pueda salir, porque ella, bueno, los hacía, los vendía acá adentro, y la idea era un poco de que Mirta, que nos está mirando, pudiese venderlos y tener más clientes, y que hicimos una identidad entre todos de los tejidos. Por ejemplo, hicimos como un tejido, como una marca inclusiva, donde todas con diferentes cuerpos, de diferentes maneras, nos fuimos posando, ¿no? Tal cual. Y quedó súper estético. Súper divertido. Y por ahí la chica que ayuda más que nada con las redes pone, por ejemplo, cada tanto algo con ovillitos, como para
Hay que encontrarle la vuelta. Exactamente, sí, prácticamente nos armamos un emprendimiento. Un emprendimiento, pero entre todas. tomando la idea del inclusivo, poniendo cosas con la lana, y la verdad que quedó bárbaro. Sí, la verdad que nos gustó mucho hacerlo y como decía Mariana, participaron muchas de las chicas y creo que se A les veces dio el esa lugar. idea, no es tanto, por eso digo, no es tanto por ahí económicamente o contratar, viste que ahora se usa, que el community, que qué sé yo, no es tanto sino tener ideas y hacerlas. Bueno, nosotros se nos ocurrió, ya que éramos tantas modelos, porque somos todas las chicas de la oficina, a decir, bueno, trabajemos más con la idea de algo inclusivo para todas, Total. independientemente del estilo, de la altura, de esto, de lo otro. Fue un Tal poco lo cual. que se trabajó. Tal cual, y la verdad que quedó muy divertido y aprendimos mucho también, cada Sí. una desde su rol y fue como muy interesante. Sí, está bueno eso también, ¿no? De que haya una sinergia entre cada uno de lo que se va a hacer. Por ahí uno es mejor para tener las ideas para las fotos, otro tal vez era más creativo, no sé, para escribir el texto que iba en cada uno, otro para que se les ocurra la idea de los sorteos. Tal y cual. así. Bueno, un poco también es la idea de cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esta especie de taller, vamos a decir, no solamente este, sino todos los de Mujeres Más TICs y demás, que es que las personas que están en el taller puedan como interactuar también, conocer, saber qué hace cada uno, y muchas veces se produce lo que son las redes, ¿sí? Las redes donde uno se va relacionando con un otro que tiene un emprendimiento que quizá complementa al mío, ¿sí? Y se pueden hacer como cosas muy buenas, y eso también nos parece que tener esa idea no solo de inclusión, sino de compartir con un otro nuestro proyecto, creo que también está buena. Ah, miren, acá Ay, acá viene Mirta. venga, Mirta, venga a la Adelante, cámara. Mirta. La nombré y saltó como leche Vino hervida. corriendo. Vino corriendo. Hola Bueno, a todas. acá está. Mirta, ¿viste que te nombré y lo estabas mirando? Sí. Pará que te voy a poner en la cámara, si la ven a Mirta. Así Mirta, la contale conocen. tu emprendimiento. Pará que te pongo. Ponete más ahí donde está Laura. Para que te vean. A Pará ver, que va. ahí está Mirta. Pará que saco esto. Y que acá está, y que nos diga también su Instagram, Mirta, para que... Es lo que quería venir, es lo que quería decir. Bueno, Mirta es acá como la gerenta de todo prácticamente, es la que pone orden. Y Mirta teje muy bien, nos hizo suéteres a todas las de las Es verdad, oficinas. a todas. Yo le compro, me los hace, pero espectaculares. Contale tu marca y cómo empezaste. Hola, bueno, yo hace muchos años que empecé a tejer sin saber agarrar dos agujas, ni una, cuando nace mi hija, hace 30 años. Empecé haciendo cosas de bebé. Hoy hago de todo, o sea, para todas las edades, para todos los talles. Y bueno, acá tengo mis compañeras que son las modelos, otras que me diseñaron la página, otras que me ayudan a publicar todos los días y me enseñan a manejar todos estos elementos nuevos para mí, porque yo soy una persona de casi la tercera edad. No, Está Pero exagerando. bueno, disfrutando este emprendimiento porque realmente me gusta el tejido, cada cosa que hago la hago con mucho amor y siempre pensando en la persona que se la va a poner y que la va a lucir, que la va a abrigar, pero a su vez lo hago con mucho amor, es un emprendimiento que me gusta mucho y a lo que me pienso dedicar hasta mis últimos años de vida. que No faltan hay edad para pocos. eso. No, te Me iba a decir. falta poco, a vos te No, parece. y lo que quería decir es también que Mirta, por ejemplo, lo que hizo fue que a cada uno de los productos le puso el nombre de cada una de las modelos. Por ejemplo, yo Exactamente. tengo el saco Mariana. Tal cual. Eso también Ella está muy tiene bueno. el saco Laura. Después generó un sorteo Es El verdad. sorteo Para lo tener más- vamos a eso publicar contalo. hoy. para tener más seguidores. Para tener más seguidores en las redes, pusimos un sorteo que tenían que anotarse y incluir a dos nuevos Sí. seguidores. Tal cual. Y bueno, una de nuestras compañeras, hoy ya le vamos a entregar el premio y vamos a sacar foto y lo vamos a cargar a la página de Instagram que es Mirani Tejidos. Mirani Tejidos, y miren lo que hizo ella. Con este sorteo hizo que se duplicaran los seguidores. ¿Por qué? Porque yo Estrategia. para participar en el sorteo agregué a 2 amigas y así. Ahora va a tener más, porque ahora con el nuevo sorteo todos los que están van a agregar 2 y va a ir generando una red mayor de contactos de personas que puedan ver sus productos. O sea, hay que perder el miedo a las redes y tratar de interiorizárselo. Y bueno, yo tengo realmente muchas asesoras que me ayudan un montón. Y Todas. la idea va a ser que el día de mañana también cuando ella pueda contar la marca, cuente un poco cómo nace, porque también lo lindo va a ser que cuente a raíz de un montón de compañeras de una oficina, que quisieron apostar un proyecto, que le ayudaron cada una desde su lado. Eso va a ser como que le va a dar un valor agregado re lindo el día de mañana para poder contar cómo nace su marca, porque fue así, ¿no? De una charla de almuerzo con la ensalada del chino que nos compramos todas, que ahí surgió, viste, la idea de decir,
Mirta, está recopado lo que haces. El tema es que, claro, no lo vendía. Me faltaba publicarlo, o sea, que más de aparte de mis amigas, que lo conocieran distintas personas, que bueno, hasta en España, yo tengo a mi hijo viviendo en España, y mi nuera anda repartiendo flores, en cualquier momento me tomo un avión y me lleno una valija de tejidos. Así que bueno, después nos contarás cuáles fueron el resultado. ¿Ok? Bueno, Mirta, te saludamos, saltaste, te un beso nombramos, grande a todos. le vamos a aplaudir a Mirta. Y anímense. Gracias, Mirta. Bueno, esto no lo teníamos planificado, pero bueno, salió así. Pero está muy bueno Está porque muy es un caso en es un vivo. ejemplo, es un caso de lo que se puede hacer con un emprendimiento propio y lo importante que es poder posicionarlo en las redes. Esto también me hace, cuando hablábamos recién de marca, ¿sí? Me acordaba de Canva, ¿sí? Para aquellas que no lo conozcan. Ah, sí. Canva es una aplicación que nos sirve, ¿sí? Para poder fusionar la fotografía, si se quiere, con el diseño o poder armar un logo y demás. Entonces, a la hora de tener un emprendimiento, no solo es importante la fotografía, no solo es importante el marketing en las redes, sino que también es importante tener una marca, tener un nombre y demás. Entonces, yo tengo que pensar a mi emprendimiento como una mini empresa. Esa mini empresa, ¿qué necesita? El producto, representación en las redes, una buena fotografía, comunicación, ¿sí? con el otro y demás, y diferentes factores que van a influir, ¿sí? En que ese producto se potencie más o menos. Bien, a ver, veamos. Vamos a seguir viendo. ¿Te pongo las diapos de vuelta? Dale, vamos a seguir viendo lo que es fotografía de indumentaria. Bien. Ah, yo quiero una plancha de esas. Están buenas, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer caso. El primer caso tiene que ver con, muchas veces, cuando yo trabajo con un modelo o una modelo, quizá la ropa le queda grande, no es su talla y demás. Obviamente podemos utilizar pinzas, broches también. Si total, en la fotografía lo que no se ve no existe, así que no habría ningún problema en poder hacerlo. Luego, un segundo tip es que la ropa esté planchada, es súper importante, ¿sí? El tema de presentar la ropa de forma prolija, ¿sí? Y después tenemos los noes, si se quiere. Habíamos hablado un poco de lo que tiene que ver con los filtros hoy al principio de la clase, ¿sí? Es muy importante no abusar, ¿sí? De los filtros porque ellos podrían llegar a modificar la esencia natural de mi producto. Y otra cuestión que también vimos al principio de la clase está relacionada con la iluminación. Decíamos que a menor iluminación, mayor posibilidad de de que la fotografía presente, ¿sí? El ruido digital, ¿sí? Y a ver qué más tenemos. Vamos a ver. Bien. Ideas para fotos. Bien. Porque hubo mucha gente de gastronomía que los pidió. Exactamente. ¿Y la de peluquería la agregaste? La de peluquería tenemos que agregarla, ¿sí? Ahora dentro de poquito vamos a modificar un poco el tema de las fotos y demás, y vamos a agregar lo que tiene que ver con fotos. Claro, porque de acuerdo a los emprendimientos que hay, siempre gastronomía está en todos lados, por eso... Exactamente, sí, nos han planteado mucho el tema de gastronomía, creo que recién hace un ratito decíamos estamos hablando del tema de la gastronomía y cómo presentarla, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo básico. Vemos el tema de la hamburguesa, ¿sí? No es lo mismo querer fotografiar, por ejemplo, una pizza que querer fotografiar una hamburguesa. Si yo, por ejemplo, fotografío una pizza de frente, no voy a poder ver lo linda y lo rica que se ve esa pizza. En cambio, si yo intento fotografiar una hamburguesa, preferentemente voy a tener que hacerlo de frente y no de arriba, a diferencia de una pizza. Una pizza queda mejor desde arriba, ¿sí? Porque se ve completa lo que vendría a ser la composición de la pizza, si tiene morrones, si tiene, no sé, huevo o lo que fuera que tenga. Y creo que es algo para tener en cuenta. O sea, por ejemplo, en el caso de una torta. Si yo puedo fotografiar, si tengo la posibilidad de fotografiar por porciones, también sería muy interesante. Muchas veces también me pueden plantear y me pueden decir, sí, pero pasa que yo las tortas las hago por encargue y demás, pero en ese sentido, bueno, si tienen algún arte o algo, también fotografiarlas desde arriba quizá queda como muy bueno. O también, mientras tanto, yo estoy haciendo la torta y demás, poder hacer como algunas tomas que representen de alguna forma el producto que yo deseo crear. Eso que mientras lo están haciendo está bueno para las historias también. Totalmente.
¿no? Y poniendo acá, haciéndolo, es como que eso se ve bastante. Sí, hoy en día se usa mucho el tema de las historias y llama mucho la atención, y en ese sentido sí se podría hacer, si hay un emprendimiento de gastronomía, mientras estoy preparando el catering o lo que sea que esté preparando, y llama también la atención y quizá pueda conseguir potenciales clientes. Sí, sí, sí. Bien, después tenemos también fotografía de frutas. A mi gusto, igual el fondo es como No me que gusta. es bastante oscuro. Quizás yo apelaría a poner un fondo más claro. O blanco con una canasta. Una canasta totalmente. Usar lo que yo tenga y que le pueda dar como una idea de lo que yo quiero mostrar también está bueno y es interesante, ¿sí? Es cuestión de ir, como acá, ¿no? Al momento de buscar las fotografías para este curso, tuvimos que investigar y demás, y buscar qué nos parecía. Es todo buscar. Sí, ensayo y error también. Yo, por suerte, con la fotografía no es como antes, que tenías que sacarla con la cámara y salías mal. Yo, para poner una en Facebook, me saco 300, así lo digo. Entonces digo, dan fe de esto. Pero digo, hoy podés sacar 10.000, la borrás, pero vas probando con los fondos. Hoy en día sí, tenemos esta posibilidad que no antes. Que antes, claro, que antes era, si una amiga me dice, si antes tenías que sacar la foto, te morías, porque sacás 300 para dejar una, y encima lo que tenías que revelarla. Sí. Hoy en día, en la cultura del todo ya, de la tecnología, podemos ver en el momento y decir me gusta o no me gusta. Y nosotros también, porque no sabemos, porque a veces las mismas aplicaciones nos permiten hasta cambiar los fondos. Yo porque no tengo idea y no nos vamos a meter ya en eso. Pero hay un montón de cosas que se pueden. Exactamente, como dice Mariana, hay muchas aplicaciones que nos permiten cambiar el fondo. Yo siempre lo que digo, como para tener la mentalidad de fotógrafo y no trabajar el doble si se quiere, es siempre está bueno tratar de sacar la fotografía bien desde el vamos, ¿sí? Así después, está bien, lo de los fondos está bueno cuando lo puedo modificar porque me gusta modificar el fondo, pero diferente es tener que modificar el fondo porque no me gustó, ¿no? Sí, tal cual. Quizás si lo modifico para darle arte, buenísimo, pero si lo modifico porque la pared estaba sucia o manchada o lo que fuera, quizá ahí me está tomando un trabajo extra que podría haber prevenido desde el vamos. Adicionalmente al tema del fondo, un tip para darles es que cuanto más alejada esté la figura del fondo, más perfecto se podría llegar a ver ese fondo. Y cuanto más alejado, más perfecto, sí, ok. Si yo, por ejemplo, te paro a vos acá, ¿sí? Y de repente me acerco y vos estás pegada a la pared, yo voy a ver todos los defectos de la pared. Ah, ok. ¿Sí? En cambio, si yo a Mariana la alejo de la pared y lo que estoy fotografiando es a Mariana, ese fondo no se va a ver tan imperfecto. Entonces va a haber cuestiones que van a pasar desapercibidas. Eso está bueno para tenerlo en cuenta. Bien, sigamos adelante. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la primera fotografía. Hay un contexto creado, se utiliza una modelo, ¿sí? No se ve su identidad, la fotografía queda muy bien. Esa misma fotografía podría ser tomada desde arriba y creo que también quedaría muy bien, ¿sí? En la segunda imagen también vemos un par de manos, ¿sí? Y hay un contexto creado y también lo hace como muy interesante si se quiere. Veamos, estas son así como que me gustan un poquito más. Ah, esa me encanta, veamos, los panqueques, o veamos que tengo hambre. Claro, se ve súper tentador. Veamos el caso de la mesa rústica, por ejemplo, que queda muy bueno, ¿sí? Súper interesante. Veamos también cómo los platos no están enteros, ¿sí? Hay recortes en la fotografía que quedan muy buenos, quedan interesantes, quedan lindos, quedan llamativos. Eso también está bueno para tener en cuenta. Vemos el tema de los panqueques, ¿sí? Que también... Estas son como ideas o tips como para que ustedes vayan viendo. También está bueno, de acuerdo a lo que aprendimos, ir viendo algunas críticas. Por ejemplo, el dulce de leche tiene algunos brillos, pero quizá decíamos, una cosa es técnica, otra cosa es estilo. Si a mí me gusta cómo queda y no está excesivamente con muchos brillos, queda interesante, le da una textura que está buena. Eso es a gusto del fotógrafo, ¿sí? Veamos acá, vemos una imagen desde arriba, fíjense el recorte de la mano, fíjense las imágenes, los puntos centrales de la fotografía, fíjense y vean el tema de las sombras, ¿sí? Acá vemos que hay iluminación desde un lado de la fotografía, produce sombras del otro, da como una especie de situación que me da una idea, ¿sí? La textura de la mesa también se ve muy buena, también.
En la segunda imagen, sí, vemos también el plato está cortado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo principal, lo que yo quiero mostrar, es lo primero que llama la atención. No solo por la textura, sino por el lugar en donde está ubicada. Veamos. Ahora vamos a ver. Ah, joyería. Sí, joyería. Tenemos varias formas de presentarlo. Solo, ¿sí? Para presentar lo que es joyería, yo puedo armar una mini caja de luz, ¿sí? Que me permita presentarla con la iluminación adecuada que veíamos dentro de la caja de luz, iluminación por los costados, por arriba también si se quiere, y evito todo tipo de sombras. Eso también queda a gusto del fotógrafo. O puedo incluir joyería dentro de un contexto, como se ve en la primera imagen, ¿sí? Donde el producto está solo, pero se ve con una especie de, no sé si son piedritas o hay tierra o qué, pero se ve dentro de un contexto. Veamos la segunda imagen. Hay una modelo, no se ve la identidad de la modelo, ¿sí? Pero enseguida asocio con que lo que me quieren mostrar es esa especie de collar, ¿sí? Veamos más fotografías. Estas fotografías están sacadas de Instagram, ¿sí? Veamos de acuerdo a lo que aprendimos. Por ejemplo, la primera imagen podría llegar a estar subexpuesta si se quiere, puede llegar a tener algunos brillos también. Entonces, también la idea es ir viendo, ser un poco críticos, ¿no? Ver cómo uno observa y cómo uno la haría, ¿sí? Si comparte el gusto del fotógrafo. Veamos la imagen de, por ejemplo, las dos manos con las uñas. También ahí tenemos una pauta de que si quiero mostrar algo así, podría hacerlo de esa forma. ¿Por qué no? Es utilizar un poco la imaginación, ¿verdad? Sí, la imaginación. Tal Veamos, cual. ¿qué más tenemos? Veamos como decíamos recién, el detrás de escena, ¿sí? El mientras yo hago mi producto y el resultado, el producto terminado. Esto también es una opción como para poder tener en cuenta. Me parece que también es positivo. Veamos en el caso de el detrás de escena, por ejemplo, en lo que es fotografía de gastronomía, ¿sí? Ahí está el cocinero. Exactamente, sí es importante ser muy ordenados con estas cuestiones, ver la fotografía y ver la imagen completa, hacer como una toma imaginaria de cómo se vería mi imagen, teniendo en cuenta lo que yo no quiero que se vea, ¿sí? Y producto terminado. Bien. A ver. Y acá está. Bueno, ahora Mariam... Le hacemos espacio para... Sí. Bueno, la idea es que Laura, genial, nos digas un pantallazo, yo ya tengo algunos tips. Bueno. No tengo emprendimiento, pero bueno, que sea para mi vida personal también está bueno, ¿no? Tal cual. Se hace el tema de las luces, bueno, buenísima, estuvo la capacitación dentro del marco de Mujeres Más TICs, voy a sacar el PPT, así nos vemos las caras. Bueno, acá me cargan en Corrientes porque dije el tiempo, no escuchaba, es del año de ñaupa. Es me muy cargan bueno. acá en el chat de ñaupa, no sé, lo decía mi vieja y me quedó. Es buenísimo. Sí, siempre me cargan porque utilizo esa. La diapositiva quedó en vestidos rojos. Bueno, acá hay la diapositiva. Ah, la anterior. Bueno, no sé si alguno de los puntos quiere hacer alguna consulta. Yo estoy con los que están por streaming. Los que están en el canal de YouTube también pueden poner en el canal las consultas. Y voy a activar el micrófono de, a ver quiénes van a hablar. Voy a pedir a las chicas de Campana. Las chicas de Campana. No se escucha, no sé, medio que se cortó. Ahí les activo el micrófono. A ver, qué raro que... A ver. Hola, Campana, ¿nos escuchan ahí? Hola. ¿Cómo andan las chicas de Campana? Bien. Yo amo Campana, trabajé muchos años allá. Bueno. ¿A dónde? ¿A dónde? En la planta de Tenaris. Así que tenía todos mis compañeros por allá, todo. Me iba todos los días a Campana. Pero es muy, muy lindo, es una vida muy tranquila. Sí, tal cual, sí. Es barrio Sí, chico. la verdad que Ciudad chica. otra calidad de vida. Sí.
Bueno, a ver, cuéntenme, estuve viendo muy atenta, ¿qué le pareció la capacitación? O si hay alguna duda que no se haya visto y que podamos compartirla con todos los televidentes. Los televidentes. La pregunta que me surgió a mí fue al final. ¿Cómo armo una mini caja de luz para fotografiar artículos muy chiquititos, muy pequeños? ¿Es la misma Bien. técnica que... Claro, podrías utilizar la misma técnica, preferentemente si el producto es como muy mini, la caja podría ser como chiquita también, no necesariamente necesitas una caja gigante, podrías utilizar algo muy chiquito. El ejemplo que se me ocurre en este momento es, por ejemplo, para anillos o pulseritas, que vos quieras presentarlas dentro de una caja de luz, podés utilizar como una caja bien chiquita y sería genial conseguir veladores, linternas también, ¿por qué no? En ese sentido, Porque hay medio como delay. los costados, todo. Y la luz. exacto. La técnica básica que les enseñé, de acuerdo a los brillos, nosotros veíamos dentro de la familia de ángulos que va desde el frente hacia el producto, que sí se producen brillos, pero si yo voy por fuera de la familia de ángulos, en este caso utilizábamos iluminación desde los costados. Pero dentro de lo que es la caja de luz, yo también puedo iluminar desde arriba, puedo iluminar desde atrás, ¿sí? Es cuestión de ir viendo cómo y dónde se producen las sombras. Por ejemplo, en el caso de, supongamos, una jarra con agua. Si yo doy iluminación desde atrás, ¿sí? No va a producir brillos y se va a ver como mucho mejor la textura del agua que si yo solo ilumino de los costados. ¿Sí? Acá fíjate que quedó un punto que es de Iriazábal, que como se cortó dicen que no pudieron ver cómo era el armado de la caja. Así que ya Sí, que lo estás vemos. hablando, Sí, si lo sí, podés claro. volver a repetir. Claro. Como recién decíamos, el tamaño de la caja de luz depende del producto o los productos que yo quiera fotografiar. Entonces, al momento de hacerlo, bien, tengo en cuenta eso, lo que hago es, primero, cortar dos rectángulos iguales desde los costados, ¿sí? Recién decíamos que también podemos hacerlo desde arriba o podemos hacerlo desde atrás, depende de cómo quiera iluminar el producto, ¿sí? Y en los costados voy a poner papel de calcar, ¿bien? Arriba también puede hacer. Arriba también se puede hacer. Sí, sí, claro. Vos pensás que hay determinados productos, ¿sí? Que si yo ilumino solo de los costados, quizá arriba queda como una especie de sombreado que no me gusta, supongamos. Entonces, desde arriba también puedo poner iluminación, ¿sí? Siempre utilizando papel de calcar para difuminar esa luz. Después, con el tema del armado de la caja de luz, veíamos también lo que es el fondo infinito, que se hace con cartulina, ¿sí? Esto se utiliza mucho en fotografía de producto. Y lo que hago es armar una especie de tobogán. El tobogán, esperen que se me suelta. Iría desde aquí hacia abajo, ¿sí? Lo que hace el concepto de tobogán, Pero ¿cómo lo mantenés sujeto? lo puedo sujetar con una cinta. Ajá. Yo puedo poner una cinta acá y una cinta acá y me queda como quietito. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que el producto sea este. Exactamente. Y va a producir ese efecto. ¿Se llega a ver ahí, Mariana? ¿Lo ves Sí, vos? sí. Para que igual te pongo un poco de zoom. Imaginemos, por ejemplo, sin caja de luz, que yo tengo el concepto de fondo infinito. Esperen que ahí no se está viendo. Tendría que... Sí, no, sí, yo te estoy viendo por acá por stream. Ah, ¿vos me ves? Sí, te veo. Ah, bueno. Bueno, la idea del fondo infinito es esto, poner un producto de esta forma y que no se vea, ¿sí? Lo que es el recorte que divide, como en el caso de la pared, el suelo de la pared, ¿sí? Algo que se me ocurre ahora también, que no sé si lo aclaramos, cuando las condiciones de iluminación son buenas, yo puedo utilizar el concepto de fondo infinito sin caja de luz. Puedo agarrar y poner sobre una pared o sobre algo que sea vertical, ¿sí? Ese tobogán, y poner mi producto de esta forma y fotografiarlo, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que es la caja de luz.
Y aparte, los veladores. Decíamos que... Esto lo conseguís en cualquier... Estos- esos lugares que venden regalerías. Totalmente. Y cosas Sí. así, siempre tienen uno de estos. Sí. Estos O son... si no, linternas en cualquier... También. Sí. Pero importante es que tengan la misma graduación de iluminación. ¿Por qué? Porque si la iluminación es diferente, sí va a producir sombras. ¿Bien? Y si yo no deseo sombras, no va a ser beneficioso. Salvo que por algún estilo, por algo que me guste a mí, quiera poner sombras y demás. Eso todo depende de lo que yo busque para la imagen. ¿Sí? O sea que te des una mini productora en tu casa con una caja. Totalmente. Y no necesitas invertir demasiado. De hecho, yo cuando he ido a las provincias, en una de las ocasiones fui hasta una librería y le dije, ay, ¿no tenés una caja para regalarme? Sí, toma, acá tenés. Y con esa caja armé la caja de luz y salió genial. Creo que tenemos el tema del papel de calcar, Acá dice, incluso claro, los también chicos. se puede utilizar verde para editar después. No sé bien qué dice. Sí, el fondo verde O es el que croma verde, utilizan... croma verde. ¿Qué dice? ¿Qué Para dice? editar después. Exactamente. Para aquellas chicas, emprendedoras y emprendedores que están un poquito más duchos, si se quiere, con lo que es la edición de imagen, por ejemplo, hay muchísimos programas de edición que están buenísimos y que sirven para modificar el fondo. Ah, No claro, siempre claro, los sí. productos, por ejemplo, de Natura que nosotros vemos, Claro. están hechos de esta Perfecto, forma. sí, el croma verde. Exactamente, no todos los productos que nosotros vemos en catálogo de Natura, por ejemplo, están hechos de esta forma, sino que se utilizan programas de edición. Y para poder hacerlo podemos utilizar el fondo ese verde del que hablan y después, por ejemplo, con herramientas como Photoshop, se quita el fondo, ¿sí? Y se pone el fondo que uno quiere, ¿sí? Eso ya se no utiliza sabía. mucho en lo que es la cinematografía. Cuando nosotros vemos las películas de ciencia ficción, ¿sí? Los fondos que utilizan para crear, no sé, Jurassic Park, no es que realmente crean un lugar donde hay 500.000 dinosaurios, sino que todo tiene que ver con la ciencia ficción en sí, crear una imagen que quizá no es real. Y los fondos se producen de esa manera. Bárbaro. Bueno, acá estoy produciendo otras consultas. Exacto, dice Diazábal. Nos dicen de otro punto, pero es que estoy con los dos a la vez. ¿Quién es el otro punto? Urdampilleta, si podían brindar el PDF, el PPT, sí. Igualmente también cualquier cosa nos pueden escribir. La dirección del correo electrónico del programa es que no la, La dirección de correo electrónico... no, vamos a aprovechar para que nos incluyan en las redes. Para saber cuándo son todo este tipo de capacitaciones que también damos de modelo de negocio, de marketing digital y demás, le vamos a pedir por favor que nos agreguen a nuestras redes. En el caso de Facebook es Mujeres Más TIC, pero más no con el signo más, escrito Mujeres Más TIC. Tecnología de la Información y la Comunicación, TICs. Mujeres Exacto, Más TICs. Mujeres Más TICs. Después, por ejemplo, para el tema del Twitter es mujeres-MAS TICs, más TICs. Y en el caso de, ¿qué otra red me está faltando? La página. Si no sacan todo de la página, que me parece lo mejor, que la dirección de la página es mujeres más, escrito, más tics.gov con B larga, .ar. Si van a la página van a encontrar todas las redes ahí. mujeresmásTICs.gov.ar. Yo miro para allá porque está escrito allá, si la digo bien. Yo se las voy a poner igualmente en el chat. mujeresmásTICs.gov.ar. Y ahí ya nos pueden solicitar material y pueden ver que otros días se dan las videoconferencias relacionadas con el tema de emprendimiento. Bueno, buenísimo. No sé si algún punto quiere hacer alguna consulta. Tenemos Lobos, tenemos Villa Clara, Punto Digital Rojas, qué bueno que se conectó. Bien. Y tenemos varios puntos por YouTube, que no sé quiénes son porque en YouTube, viste, te pone usuarios y no te ponen qué puntos son. Bueno, Laura, súper completa, como siempre, una genia explicando, aprendimos muchísimo. Gracias a todos los puntos que se conectaron, les recontra agradecemos. Lobos, los saludos desde ahí. No sé si Villa Clara, que hay varias personas, Villa Clara nos saluda o quiere decir algo. Nos saluda, muy buenísimo Villa Clara.
las chicas, bueno, de Campana, unas genias, las vi ahí muy atentas. Y bueno, y todos los que nos están siguiendo por YouTube. Así que bueno, próxima videoconferencia, estén atentos que en diciembre, probablemente antes de las fiestas, va a haber alguna otra, también relacionada con el tema de emprendimiento. Les mandamos un beso grande. Un beso grande a todos y gracias por acompañarnos. Sí, por favor. Muchísimas gracias, chicas.